Ahora vamos a escuchar otro caso, es el caso de Colombia, y es un gran placer contar con nosotros con dos miembros de la asociación ACOC, Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia. Es una organización de la sociedad civil y es una asociación en la que participan hombres y mujeres que buscan alternativas al militarismo, a la militarización de la sociedad y al patriarcado en Colombia. Llevan trabajando en todo esto más de 10 años. El objetivo es el de intentar fortalecer las capacidades políticas, educativas, etcétera, para acabar con la militarización de los jóvenes. Promueven también la no violencia y la objeción de conciencia y trabajan para contribuir a la construcción de un país pacífico. Trabajan también en el ámbito jurídico y trabajan para que se consiga el reconocimiento jurídico y legal de la objeción de conciencia para acabar con el servicio militar obligatorio en Colombia. Así que es un placer presentarles a los dos oradores de hoy. Tenemos a Mariceli Paradabril, objetora de conciencia, también defensora de derechos humanos y abogada. Ha estudiado Derecho, también las alternativas a la violencia, la resolución de conflictos y con un objetivo perspectiva de género. Ha trabajado también en la promoción del derecho a la objeción de conciencia y para poder introducir esos procedimientos en los procesos jurídicos de los jóvenes en Colombia. Mariceli es además la representante jurídica de la organización. Su compañero es Alonso Santamaría Quiroga, también abogado, que se especializa en Derecho Administrativo Contencioso administrativo, perdón, y ayuda también en el acompañamiento dentro de la asociación ACOC. Ha trabajado dentro del marco de acompañamiento jurídico para defender los derechos de los jóvenes y el acompañamiento de objetores conciencia en sus procesos de reconocimiento formal. También ha llevado a cabo investigaciones en el desarrollo dentro de la defensa de derechos humanos de los jóvenes. Así que es un placer escucharles a los dos y les damos las gracias por estar hoy aquí. Entiendo que en Colombia es bastante pronto, así que este seminario está siendo todo un reto para todos nuestros oradores de hoy, así que muchas gracias. Gracias a todos. Qué pena los problemas técnicos que hemos tenido pues aquí con el internet. Entonces vamos a seguir adelante con la presentación lo antes posible. El día de hoy pues vamos a hablar sobre las detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento en Colombia y el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia en Colombia. Bueno, para comenzar, en Colombia se estableció que la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio es desde el año 2009 mediante la sentencia de constitucionalidad C-728, como un logro a casi 2 décadas de movilizaciones ciudadanas para que el Estado colombiano reconociera la posibilidad de que los ciudadanos pudieran negarse a participar en la guerra sin que esto implicara consecuencias punitivas. Sin embargo, el Ejército Nacional, como la entidad encargada de liderar la política Alonso, de reclutamiento en Colombia. Disculpa, pues un poquito más de espacio para la interpretación y se puede hacer más fluido, ¿sí? Por favor. Dale, qué Gracias. pena. Pues el Ejército Nacional, pues como la entidad encargada de liderar la política de reclutamiento, se negó a exonerar a jóvenes objetores de conciencia bajo el argumento de que no existía norma aplicable que garantizara el ejercicio. De ahí que los años siguientes al 2009, que fue el año en que se promulgó la sentencia C-728, el reconocimiento de los objetores de conciencia se logró únicamente por vía judicial hasta la promulgación de la Ley 1861, que contempló por primera vez en Colombia el procedimiento de reconocimiento de los objetores de conciencia.
En esta parte es importante pues también aclarar que el Congreso de la República promulgó la Ley 1861 para responder a la presión ejercida desde varias organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que venían reclamando la necesidad de nombrar y reconocer poblaciones omitidas por esta institución, dentro de los cuales se encontraban los objetores de conciencia. En este orden de días, pues, ¿cómo se ha aplicado la Ley 1861? Pues desde la promulgación de la Ley 1861 hasta el año 2020, en Colombia se habían presentado 840 solicitudes de reconocimiento de objetores de conciencia, de los cuales 602 fueron reconocidas y 288 fueron negadas. De estas últimas decisiones que fueron negadas, solo se promovieron 10 impugnaciones, de las cuales 7 finalmente fueron reconocidas. Desde el trabajo de la COC, tanto en el trabajo jurídico-político, sobre estas cifras que acabamos de mencionar de la aplicación del ejercicio del derecho a la objeción de conciencia en Colombia, tenemos unas observaciones al respecto que son las siguientes. Si bien pues el número de solicitudes de reconocimiento es relativamente alto, sobre estas cifras anteriormente mencionadas, consideramos que existe un subregistro en las fuentes oficiales por el siguiente argumento. A la fecha, en la COC está acompañando 60 procesos activos de reconocimiento de objetores de conciencia en las diferentes etapas del mismo, de las cuales en su mayoría tienen 4 elementos en común. El primero es que a los objetores se les imponen cargas técnicas para poder diligenciar el aplicativo que da inicio a su proceso de objeción de conciencia. En segundo lugar, las solicitudes que tienen o que logran pasar este primer filtro técnico muchas veces no son atendidas por la autoridad competente encargada de reconocer a los objetores de conciencia. En tercer lugar, una vez iniciado el proceso y estudiada la objeción, el objetor puede caer en una indeterminación jurídica al permanecer de manera indeterminada a la espera de su respuesta. Y finalmente, y para terminar en estos 4 aspectos, una vez un objetor obtiene su respuesta, en los casos que son desfavorables, la autoridad competente entorpece el proceso de impugnación mediante maniobras dilatorias, como fue el caso ocurrido del objetor de conciencia Brian Steven González Blanco. Algunas de las personas pues aquí presentes en este evento deben recordarlo, pues su apoyo fue decisivo para lograr su desacuartelamiento. En este caso, la autoridad competente entorpeció el proceso del trámite de la impugnación y luego se suspendió bajo el argumento de que la declaratoria de la emergencia sanitaria causada por el COVID no permitía adelantar el proceso debido a que se debía adelantar de manera física. Por otra parte, respecto a la decisión favorable, en su mayoría tienen en común que fue necesario recurrir a un juez para darle impulso al proceso. En consecuencia, que el reconocimiento de un objetor de conciencia demande un pronunciamiento de un juez o el acompañamiento de un abogado denotan que legalmente el proceso no es eficaz y no ofrece unas garantías para el ejercicio de este derecho a la objeción de conciencia, a pesar de que las fuentes oficiales digan lo contrario. Como nosotros, como la COC, como organización promotora de derechos fundamentales, encontramos los siguientes elementos problemáticos en la forma como el Estado colombiano reguló el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia. Actualmente el proceso de objeción de conciencia cuenta con una estructura donde el objetor de conciencia debe sustentar su objeción de conciencia ante un cuerpo técnico. El problema con este cuerpo técnico es que está conformado mayoritariamente por miembros del Ejército Nacional, que en sí son las mismas, que es la misma entidad que recluta. De conformidad con lo anterior, pues resulta también problemático y un poco contradictorio que la misma institución que realiza las incorporaciones para el servicio militar bajo un sistema de cuotas que exige anualmente 20.000 a 30.000 jóvenes anuales, determine de manera imparcial que quién puede ser objetor de conciencia, lo cual demuestra un claro conflicto de intereses por poca independencia y objetividad para desarrollar esta labor. Respecto al ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, es importante también resaltar que no es un trámite, es una propuesta de transformación social de la conciencia en tanto
y en tanto no haga parte de un ejercicio legítimo del derecho en el imaginario social colombiano, tampoco será una práctica respetada por las autoridades militares implicadas, quienes por mandato legal son los primeros llamados al ejercicio del mismo. Sin embargo, pues convenientemente la objeción de conciencia es limitada desde su ejercicio, como es el caso, y traigo a colación, el caso del objetor de conciencia Sergio Sáenz, quien solicitó el reconocimiento de su derecho a la objeción de conciencia y su solicitud fue rechazada de plano bajo el argumento de que no se contaba con, no hacía parte de una iglesia, ni existían los números telefónicos, ni el número de feligreses que certificaran que sus convicciones y sus razones eran profundas y eran reales. Entonces, pues para concluir, respecto a los desafíos de la incidencia, para lograr un real ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, desde la COC proponemos las siguientes recomendaciones. En primer lugar, restarle importancia al concepto emitido por las comisiones interdisciplinarias y darle mayor validez a los argumentos de los objetores en el ejercicio de su derecho. En el marco del litigio estratégico, desde nuestras acciones hemos buscado sensibilizar a los jóvenes que las comisiones de objeción de conciencia no son independientes y son escenarios de vulneración de derechos fundamentales a los objetores de conciencia. Y en consecuencia, desde las acciones jurídicas y desde el litigio estratégico que nosotros proponemos, buscamos alternativas para remover la competencia del estamento militar respecto al reconocimiento de los objetores de conciencia. Bueno, seguimos adelante con la segunda exposición del tema, que es relacionado con las detenciones arbitrarias. Bueno, entonces rápidamente, en detenciones arbitrarias, como el trabajo que abordamos y con el que logramos algunos avances, aunque podamos hablar que en la actualidad tenemos otras dificultades, se dio de la siguiente manera. Hubo un trabajo que se inició en 2007, 2008, que lo iniciaron unas organizaciones en Medellín y Barranca Bermeja, que dio lugar en el 2008 a la opinión 8-2008, justamente por la presentación de 3 casos de objetores de conciencia que habían sido detenidos arbitrariamente. De alguna manera, no sé si entendemos, hasta ese momento lo que se llamaba batidas o detenciones arbitrarias se daba a partir de algo que se llama patrullas militares que salían a las calles con camiones a solicitar libreta militar, y quienes no portaban tal documento eran retenidos y trasladados a batallones para luego ser incorporados a filas con el fin de prestar servicio militar. Siempre se ha partido en Colombia de que la persona que no porta una libreta militar está en condición de remiso. Un remiso es la persona que no se presentó el día y la hora en la que lo citaron para incorporarse a las filas del ejército. Entonces, se entiende que esos jóvenes pueden ser de alguna manera reclutados sin la mediación de un debido proceso. La ley 1861 de 2017, en el artículo 11, que es la normativa actual, establece que todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar como reservista de primera clase a partir de que cumple los 18 años y hasta los 50 años. Eso no difiere mucho de la normativa anterior, que tenía las mismas características. Y actualmente lo que evidenciamos es que esta práctica ocurre de manera continua a pesar de las acciones adelantadas desde el 2007 y hasta la fecha. Después de esa opinión 08, en el año 2010 se hizo una participación con el apoyo de la IRG, de IFOR, de CPTI, en los organismos de Naciones Unidas, más exactamente en la sesión del Comité de Derechos Humanos en ese año, donde pues se generó obviamente un pronunciamiento al respecto. Y en el mismo año también se dio inicio aquí en Colombia a un diálogo permanente con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas
lo cual facilitó a partir de esa fecha la inclusión de ese problema dentro de todos los informes de la oficina en Colombia, y lo cual también tuvo repercusión amplia. En 2011 hubo una demanda de inconstitucionalidad que se presentó a raíz de todo lo que había sido ese proceso de las organizaciones, y que dio como resultado la sentencia 879 de 2011, a través de la cual la Corte Constitucional manifestó que no se podía entender la existencia de un apartado en la Ley 48 del 93 como una forma de otorgar competencia a las autoridades militares para realizar batidas o detenciones arbitrarias de manera indiscriminada, solamente con el fin de identificar las personas que eran remisas y de esa manera incurrir en una detención arbitraria que estaba totalmente prohibida por el artículo 28 de la misma Constitución. En el 2014 se agregó otro ingrediente a esta sentencia, y es que Justapaz presentó a través de 2 casos una acción de tutela que dio como resultado la sentencia T455, que ratificó una vez más que estos operativos, estas prácticas que constituían detención arbitraria y que han sido caracterizadas en el año 2008 a través de la opinión del grupo de trabajo, como detenciones, como prácticas similares a la detención preventiva, detención administrativa, que se surte cuando hay la comisión o sospecha de comisión de un delito. Entonces ratifica que estos procedimientos están prohibidos por la Constitución al tratarse de medidas restrictivas de la libertad personal que carecen de autorización judicial, y es enfática el Tribunal Constitucional en indicar que las autoridades militares no tienen competencia para hacer este tipo de operativos de redadas. En este trabajo fue clave el papel de las organizaciones de objetores y objetoras de conciencia y antimilitaristas para consolidar una estrategia de acompañamiento a través de la articulación estrategia a nivel regional, que permitió hacer pública la legalidad de esa práctica de reclutamiento y puso también a la sociedad civil, o más bien a través de ese ejercicio que se hizo con las organizaciones, se logró posicionar en la sociedad civil la idea de la ilegalidad de este tipo de prácticas ejercidas por el ejército, de tal manera que esto nos permitió un mayor empoderamiento y el uso de los recursos legales por parte de jóvenes, de familias, de organizaciones, e inclusive también a través del diálogo con medios de comunicación y también con representantes y congresistas de Colombia. En esto también fue clave la participación misma en un periodo con dependencias, con entidades del gobierno distrital, que se unieron también a la posibilidad de salir a la intervención en calle, de denunciar y de apoyar desde todas las formas posibles. Sin embargo, a pesar de haber logrado todo esto y que la nueva ley de reclutamiento incluya una prohibición que dice que por ningún motivo se permitirá a la fuerza pública realizar detenciones ni operativos sorpresa para aprender o detener a los colombianos que hasta ese momento no hayan prestado servicio militar. Es claro que la práctica en Colombia persiste. ¿Qué pasa? En la experiencia vale la pena ratificar que hubo un logro en su momento y que fue clave y que sigue siendo importante para nosotros en la medida que nos garantizó un aprendizaje. Sin embargo, tenemos que reconocer que la entrada de las negociaciones mismas del proceso de paz y ahora de la pandemia también han de alguna manera cambiado algunas condiciones y ya han de alguna manera llevado la atención a otros focos y facilita de alguna manera que prácticas como esta no se terminen, sino que cambien de forma. Entonces es muy fácil en la actualidad encontrar
militares en los parques, en registradurías, esperando que los jóvenes de alguna manera puedan ser reclutables. La desinformación en este momento está contribuyendo con la impunidad. En estos casos, pues hay miedo de denunciar las prácticas, ya que una vez dentro de las unidades militares los jóvenes de alguna manera son sometidos a amenaza verbal, psicológica y a maltrato físico, y en muchos casos al aislamiento luego de haber sido reclutados. ¿De qué manera? Justamente cuando en la calle les han entregado una boleta de invitación, porque dice así, invitación a definir su situación militar. Estos jóvenes confiadamente llegan a los distritos militares y allí son retenidos, practican los exámenes y de allí no vuelven a salir. Podemos tener casos como Jefferson, Anthony, Brian, Andrés, entre otros, que han sido acompañados por ACOC, dan cuenta de esta práctica de detenciones arbitrarias actual del ejército, que ha hecho traslados a diferentes regiones, luego de hacerles firmar bajo presión un freno extralegal, que no es otra cosa que una renuncia a derechos. Y en el caso de, bueno, yo creo que teniendo en cuenta que ya tomamos bastante tiempo, voy a tratar de suprimir varias de las cosas que iba a decir. Lo cierto es que en la actualidad, si el joven no un día antes ha cumplido su mayoría de edad, el mismo batallón lo traslada a la región donde lo quiere tener prestando servicio militar y allí le tramita la tarjeta militar, el documento de identidad. El llamado que hizo el ejército en el segundo semestre del año 2020 llama mucho la atención porque hizo público el hecho de que necesitaban incorporar 20,000 jóvenes al servicio militar obligatorio, pero teniendo en cuenta la experiencia que nosotros como hemos tenido como acompañantes de los jóvenes durante los más de 11 años, sabemos que la única forma de lograr este tipo de reclutamiento es a través de la continuidad de prácticas arbitrarias y de esta nueva forma que es justamente enmascarar de legalidad el reclutamiento, porque claramente lo que ustedes se dan cuenta es que lo que logramos con toda esa campaña de varios años fue eliminar el traslado de jóvenes en camiones, en vehículos de carga, sin el cumplimiento de los requisitos del debido proceso, pero que en la actualidad es mucho más difícil, resulta muy difícil identificar la ilegalidad de la práctica que se está dando a través de estas boletas de citación, porque los jóvenes, porque es más complicado identificar la ilegalidad y lograr posicionar en la opinión pública que es ilegal llevar a los jóvenes o citarlos y practicarles el examen de manera arbitraria y reclutarlos inmediatamente sin un debido proceso. Entonces, como se puede ver, las detenciones arbitrarias se siguen dando y las víctimas de esta práctica son jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. En Colombia, los medios de comunicación y las instituciones del Estado manifiestan frecuentemente su preocupación por la vinculación de jóvenes a grupos armados ilegales, pero el ejército oficial sigue reclutando de manera ilegal, recurriendo a prácticas arbitrarias, pero difíciles de visibilizar y documentar, y esto dificulta también la estadística al respecto. Cabe precisar que en las solicitudes que hemos hecho tanto a Defensoría como a las instancias del ejército, nos manifiestan siempre que no hay registros de denuncia, principalmente del ejército, sobre esta práctica de detenciones arbitrarias, y la Defensoría solamente en el 2018 nos entregó una relación de 20 casos de 2 regiones, principalmente del Cauca y de la región de Caldas en Colombia. Como verán, esos logros anteriores los estamos trasladando en la actualidad para identificar y estamos en la construcción de una nueva estrategia para lograr a través de nuevamente de lo que es ese litigio estratégico, volver a visibilizar y volver a encontrar condiciones para los jóvenes en Colombia en términos de garantías para su proyecto de vida.